sobre todo si tenemos hijos y estamos separadas de nuestra familia, es la pensión alimenticia. Así que mucho ojo, estamos con Alejandra Mercado en el estudio y vamos a conversar, un aplauso para ella, y vamos a comenzar inmediatamente con este paso a paso, paso a paso de lo que tiene que hacer una mujer cuando se separa y necesita exigir esta pensión. Ya, mira, el primer paso es calcular cuáles son las necesidades. Perfecto. Para que efectivamente uno no pida menos de lo que necesita o tampoco sea excesiva la petición respecto de la necesidad efectiva de los niños. Perfecto. Ahora, legalmente lo primero que necesitamos es citar a mediación. La ley exige que previo a demandar las partes traten al menos de sentarse a conversar y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, el mediador va a hacer un certificado de mediación frustrada, que se llama, y con eso se habilita a la persona a poder demandar la pensión alimenticia. Que un tercero opine, un tercero en el fondo juzgue cuál es la claro, efectivamente. El mediador es una persona que va a tratar de que se pongan de acuerdo. Si eso no resulta, tenemos que irnos a la justicia ordinaria, que se llama, así le decimos los abogados. Perfecto. Y eso en definitiva significa que un juez va a determinar cuánta cantidad de plata o prestaciones. Por ejemplo, parte de la pensión alimenticia puede ser que yo viva en la casa que está a nombre del papá. Ya, perfecto. Y eso es parte de la pensión alimenticia, se tiene que valorizar. Eso es en función del sueldo, los bienes conseguidos en pareja, etcétera. Miren, normalmente es una ecuación que podríamos decir matemática, aunque... ¿Se puede hacer en la pizarra? Claro. Mira, ¿Lo haces tú? Ya, yo lo hago. Perfecto. A menos que mi letra es desastrosa, así que si quieres hablar... Yo la hago. Sí. Hay un tema que pasa mucho también, lamentablemente, de manera frecuente. Padres o madres. Padre, por ejemplo, si el padre no quiere hacer un acercamiento en términos legales, ¿qué pasa? Y además de la pensión alimenticia, ¿puede llegar uno con una propuesta distinta? Lo que pasa es que las pensiones alimenticias no siempre van a hacer lo que la mamá pide. En definitiva, el papá va a decir, mira, no puedo porque tengo más hijos, porque mi sueldo no me alcanza, etcétera. Entonces ahí o se ponen de acuerdo o el tribunal va a ponderar. Y por eso la ecuación, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es? Primero, ¿qué se va a tomar? Ecuación me quiero referir a qué es lo que va a tomar en cuenta el tribunal. Perfecto. Va a tomar en cuenta las necesidades de los niños. Ya, primeramente eso es lo básico. Eso es lo básico. Necesidades de los niños. Va a tomar en cuenta la capacidad económica del padre y de la madre. Ya. ¿La capacidad económica qué es? Lo que yo gano y también los bienes que tengo. En el fondo es el patrimonio. Es una suma entre mis ingresos mensuales. Hay personas que reciben un sueldo mensual pero además tienen bonos. Claro. Esos bonos también se incluyen. Eso se considera. Perfecto, ahí está. La necesidad de los niños, la capacidad económica, las cargas de familia, dice la ley. ¿Qué son las cargas de familia? Por ejemplo, yo tengo otros hijos o tengo padres que no pueden mantenerse solos. Eso también son cargas de familia. Entonces eso también se tiene que tomar en consideración al notificar la pensión alimenticia. Perfecto. En ese caso la mensualidad bajaría. Quizás, claro. Y además la situación doméstica, es decir, cómo vivo. Si es distinto si vivo apretadito en una casa y apenas me alcanza a si tengo bastantes lujos. En el fondo todo eso se va a ponderar. Perfecto. Y el tribunal va a resolver. Ahí está el acento. ¿Ya? Perfecto, ya. Entonces, el tribunal, tomando en cuenta estos cuatro puntos, va a determinar efectivamente la pensión alimenticia de los niños. Perfecto. Queremos continuar, queremos saber qué hay de más en este tema que es tan interesante para muchas, pero tenemos un tuit que quiero pasar a leerlo de Noelia a continuación, acá en Mujeres Primero. Dice, si una mujer queda en la casa con los hijos y el papá dividendo, y él paga dividendo, perdón, ¿eso también se cuenta como parte de la pensión? Nos preguntan nuestras amigas a través de Twitter. Bueno, es una tremenda pregunta porque ¿qué pasa con el dividendo? Si la casa está a nombre solo del marido, no debería contabilizarse como parte de la pensión, porque él está pagando algo que finalmente es suyo, es de su patrimonio. Aquí hay discusiones y hay algunos jueces que establecen que solamente del dividendo se establece como un 50% para la pensión. Pero si lo que paga el marido es el arriendo sí va y sí se contabiliza para efectos de la pensión. Se contempla. Oiga, para seguir con el tema de la ecuación de la pensión alimenticia, necesidades del niño, capacidad económica que está entre los bienes y el sueldo, y también cargas de familia además de la situación doméstica, como vive, si vive arrendando, ha llegado con los papás, etcétera. Entre las que a mí me interesan, que son las necesidades del niño, ¿cuál podríamos destacar? El desglose. Mira, se basa en 3 grandes grupos. Educación, con todo lo que implica educación, pago de la matrícula, colegiatura, centro de padres, útiles escolares, uniforme, todo lo que implica salud, que es el pago de ISAPRE o FONASA, consultas médicas, remedios, tratamientos, dentistas, psicólogos, todo eso. Urgencias. Vivienda. Vivienda. Aquí va el dividendo, el arriendo, la luz, el agua, el gas,
comida, nana, si es que lo necesita. Alguien que lo cuide, alguien claro. que lo cuide. Y un cuarto ítem sería la entretención del niño, las vacaciones, los cumpleaños. Los pasatiempos. O sea, eso es más o menos lo que los tribunales consideran como parte de las necesidades de los niños. Tengo una pregunta. Estos sólidos tienen un valor, ¿no es cierto? Nosotros le estaríamos exigiendo al juez o a nuestra contraparte, que es nuestra expareja, le estaríamos exigiendo un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? No el total, claramente, no el total. Ambos padres están obligados a contribuir en la pensión alimenticia y la ley dice en proporción a lo que cada uno gane. En definitiva está determinado por esto. Perfecto. Por la capacidad económica de las personas. O sea, eso es básico también. Desde ahí se desprende y se desglosa los porcentajes cuando se equipara. Porque si la mamá con la que viven los niños gana más que el papá, el porcentaje que va a aportar la mamá va a ser superior al papá. Claro. En definitiva, esta parte es también muy importante de poder acreditarla. A ver, espérate que quiero hacer. Y ojo, que por ejemplo, en el juicio de alimentos, donde hay niños involucrados, y esto es súper importante, hay excepción al secreto bancario, por ejemplo, que es un tema súper importante. O sea, yo puedo oficiar a los bancos y decir, por favor, mándenme todas las cartolas de las cuentas corrientes de este señor para saber qué flujo tiene. ¿Eso se puede muchas veces, sí, porque muchas veces el sueldo, tienen sueldo patronal o tienen un sueldo, pero hacen pololitos o hacen... Entonces, pedir las cartolas de la cuenta corriente se puede porque la ley exceptúa el secreto bancario, que es súper importante, exceptúa el secreto bancario a los juicios donde hay menores involucrados. ¿Y cómo se amortigua, digamos, con esto que tiene que ver con las cargas familiares o la situación doméstica desde este porcentaje, por favor? Lo que pasa es que las cargas de familia también tienen un orden. O sea, primero tengo que contribuir a los hijos, después al cónyuge, después a los padres. Bueno, y padres adoptivos o biológicos, y ahí hay una serie de cosas que va para atrás que la ley lo establece. Prima por sobre cualquiera de estos otros dos. Por lo tanto, si yo estoy alegando que no puedo darle una pensión alimenticia a mis hijos porque tengo padres, en definitiva el tribunal tiene que privilegiar que primero las necesidades de los hijos estén cubiertas. O sea, tengo padres que son carga mía, digamos. Claro, pero en definitiva eso no puede ir en perjuicio de los hijos. Perfecto. Entonces va a tener el juez que equilibrar y finalmente esta puede ser una razón para que se rebaje esta otra. Cuando se divide, cuando se separa la familia, la pareja, en el fondo uno tiene que brindarle, como madre, con respecto a lo que el padre pueda ofrecer, tiene que brindarle la misma situación económica y de bienestar, no sé, de bienestar, de salud y de educación que tenían antes de separarse, ¿no? A ver, la ley lo que busca es que efectivamente, a ver, pensemos que los niños ya tienen un cambio dramático con la separación de los padres, ya eso es un golpe tremendo. Entonces lo que la ley busca es que efectivamente la situación económica al menos se mantenga igual, o sea, que no haya cambio de colegio, que no haya cambio de barrio. Ahora, tenemos que tener conciencia también que con los ingresos que se mantenía una familia, ahora se mantienen dos casas. Sí, claro. Pero efectivamente el esfuerzo lo tienen que hacer los padres y tienen que tratar de mantener el estándar de los hijos. Ahora con tanta, y en pro de los mismos hijos, de los niños, estos cambios también son bien abruptos muchas veces y poco comprensibles para ellos, ¿no es cierto?, siendo tan chicos. Acá se necesita también muchas veces un profesionalismo de parte de un psicólogo o de un psiquiatra muchas veces. ¿Cómo se hacen esos casos, por ejemplo, también? No, efectivamente uno tiene que estar como mamá atenta a los cambios que efectivamente va a tener. Y los primeros cambios que van a aparecer van a ser en el colegio, así que tener mucha comunicación con el colegio porque ahí definitivamente van a aparecer las primeras señales de que el niño esté afectado psicológicamente por la separación. Pero eso va a sumar los gastos, porque en definitiva va a sumar que antes un niño no tenía un psicólogo y ahora lo tiene. Y eso tenemos que como padres estar conscientes de que la separación implica necesariamente que vamos a empobrecerlo. Y un gasto, digamos. Bueno, las separaciones siempre son un gasto, pero por ejemplo, un hombre que gane 1 millón de pesos, así como para hacerlo más redondo, porque ya con tantos números me confundo. 1 millón. ¿Cuánto? Y 2 hijos de su pareja. Su mujer vive con los 2 hijos. ¿Cuánto porcentaje tendría que darle de ese millón? ¿O cuánta plata tendría que darle? Para hacer un ejemplo así efectivo. Mira, es bien difícil porque depende de las necesidades de los niños. Imagínate si tiene un niño enfermo, si no lo tiene. Pero para tratar de hacerlo lo más simple posible. Sí, la ley establece un mínimo que si hay 2 hijos, en este caso, la pensión alimenticia tiene que ser un 30% de un ingreso mínimo mensual remuneracional. Y con un tope máximo, por uno es un 40%. Que es absurdo, pero así está establecido. Ya. Y con un máximo el 50% de los ingresos que tenga la persona, con extraordinarios y ordinarios. O sea, aquí cuenta el sueldo, los bonos, los pololos. Estamos hablando de 2 hijos. Ese es el tope. Normalmente los tribunales por 2 hijos dan entre un 25 y un 30% de los ingresos por 2 hijos. Por 2 hijos. ¿Y qué pasa con el gran porcentaje de la población, lamentablemente, que reciben un sueldo mínimo? Bueno, eso tienen establecido un 40% para un hijo y un 30% cuando hay más de 2 hijos. Y eso
rige de la misma. De hecho, cuando uno presenta una demanda de pensión alimenticia al tribunal, en la primera resolución tiene que fijar una pensión alimenticia. Perfecto. Y lo que normalmente hace es fijar el mínimo. Después discutiremos si es corresponde. ¿Qué pasa si el padre queda cesante? Porque estamos hablando de que los hijos en general, en términos generales, se van con la madre y el padre es el que tiene que hacer el aporte de esta pensión alimenticia. ¿Qué pasa si el padre tiene efectivamente con prueba que no tiene pega? 3 meses, 4 meses. Lo que pasa es que depende, porque si la pérdida de pega es más o menos permanente, efectivamente el padre puede solicitar una rebaja de la pensión alimenticia. Ahora, también tenemos que establecer qué tan permanente es, porque no vamos a estar en un juicio sobre un juicio, porque si yo voy a demandar porque no tengo pega y resulta que los 3 meses voy a tener pega de nuevo, que es menos de lo que dura un juicio, en definitiva me van a rechazar la demanda. Pero si el padre, que está en una situación económica desmejorada, que pierde la pega o que le rebajan el sueldo, o que se tiene que cambiar por un sueldo menor, él tiene la posibilidad de pedir la rebaja de la pensión alimenticia. Eso va en medio de la madre con los hijos, o sea, ella no puede ir al colegio y decir, ¿sabe qué? Mi pareja ya perdió el trabajo. Absolutamente, entonces, pero sabes que también es una cuestión no me cobre. Es una cuestión que ahora, al revés también, si mejora la pega, si se gana el quino, etcétera, también la madre puede pedir un aumento de la pensión alimenticia. Se va a reformular todo nuevamente también. Ahora, las pensiones alimenticias no se fijan para siempre. En definitiva, si yo demando ahora y me fijan un 30% de lo que gane mi marido en una suma que normalmente los tribunales fijan en ingresos mínimos mensuales remuneracionales, que hoy día son 241.000 pesos. Normalmente, entonces, ¿qué pasa? Resulta que pasó el tiempo, pero siguen en los juicios de familia. ¿Se puede pedir aumento, digamos, un hombre en la empresa, por decir, está separado y necesita más darle más pensión a su hijo? No, a la empresa no le puedes pedir el aumento, lo que puede pedir la mamá es el aumento al papá. Eso sería maravilloso. Sería increíble. Oiga, nos despedimos el día de hoy, clara, efectiva, Alejandra Mercado, ¿no es cierto? Directa al hueso. Nosotros nos vamos, los dejamos en sintonía de la red con Mañanero. Ya nos vemos. ¿Intruso? Intruso fue a las 12, nos vemos mañana. Chao. Gracias.